Es Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Ok, ¿alguien más? Pues es que está correcto. Ok, apuestan su 10 en fisio del adulto mayor, que es correcto. Instituto ¿Qué así Nacional se de las llama? Personas Adultas Mayores, ¿no? Sí. Sí, ok. Escríbelo, por favor, Jania, aquí donde dice chatear con todos, por favor, para que no se les olvide porque es pregunta de examen final. Nos hace dudar, profe. En esta vida, si estamos seguros de algo, hay que ir con todo. Hay que apostar que sí es así. ¿Ok? Fíjense bien, el tema de hoy es relacionado a los que hemos visto. Con eso damos conclusión a lo que viene siendo la primera unidad. Recuerden que en la plataforma tenemos las 2 participaciones y también un cuestionario. En la unidad número 1 viene lo referente a una retroalimentación, ¿sale? Les agradezco la paciencia y la tolerancia. Entonces vamos a arrancar un poquito con conceptos generales con respecto a estas políticas públicas, hablando de 2 situaciones muy importantes, como es la función de la enfermera y la definición de la política pública en el Código de Asociación de Enfermeras de Estados Unidos, que es la ANA. Con respecto a las políticas públicas, el INEGI se encarga de hacer el censo poblacional y en el año 2010 en el censo dijeron que aproximadamente 10.8 millones de adultos mayores. Eso pondera que para el 2050 el 30% de la población va a ser adulto mayor. Ustedes no van a formar parte de ese 60 y más. Ustedes actualmente pues están en el grupo quizá en el 2050 de tener 50 y tantitos años. Sin embargo, el que tengamos una población del 30% adulto mayor va a traer problemas que se tienen que ir visualizando ahorita en esas políticas públicas. ¿Qué significa? Si yo tengo adultos jóvenes enfermos, pues voy a tener adultos mayores enfermos. En el 2002, sí, cambió el nombre de lo que era el INSEN hacia INAPAM. Y ahorita decíamos nosotros que se llama ¿cómo? INAPAM, Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. Antes era el INSEN, que era el Instituto Nacional de la Senectud. Pero en el 2000, en el sexenio de Fox, se llamó INAPLEN. Entonces ahorita se llama INAPAM, o sea, se conserva todo eso y sobre todo para dar apoyo a una ley de derechos a las personas adultas mayores que aparece en el 2002 en el Diario Oficial de la Federación. Si ustedes se van a dedicar a lo que viene siendo la salud, deben de saber que existen instituciones que derivan directamente de la Presidencia de la República, como viene siendo la Secretaría de Salud y Asistencia, como también en la Secretaría de Desarrollo Social, que es la CDSOL, y por supuesto tenemos lo que sería hablando de estas políticas públicas, directamente de lo que es la dirección, lo que es el DIF. ¿Alguien sabe lo que significa DIF? Desarrollo Integral de la Familia. ¿Es correcto? Entonces, esas siglas de INAPAM, DIF, SSA, CDSOL, nosotros debemos empezar a manejarlas, sobre todo porque tienen como compromiso ayudar a nuestros pacientes adultos mayores. Permítame un segundo. Tenemos que desde el año, aquí se me pasó comentarles algo con respecto a de dónde viene todo eso. Déjenme checar ok, aquí está. Hablando de las políticas públicas a nivel mundial, en Viena, en el año 1982, nace un plan internacional. Si ustedes ven la población mundial, hay algunos países que tienen algunos beneficios y mudan personas jóvenes a vivir a esos lugares, sobre todo porque su población oscila más del 50% en adultos mayores. Entonces se busca nosotros, en base al envejecimiento poblacional que vamos a tener en el 2050,
brindar estructuras para tratar de ayudar a los adultos mayores a que mantengan el concepto de envejecimiento exitoso. ¿Qué significa? Recuerden que de las clases pasadas hablamos del concepto de gerontología social, que decíamos que lo que se busca es que el adulto mayor no se enferme, que no lo vea el gerontólogo o el geriatra, sino que nosotros tengamos la oportunidad de brindarle al adulto mayor una asistencia con respecto a lo que viene siendo el mejorar sus condiciones de salud, que ellos se valgan por sí mismos, que puedan, que necesiten menor atención en cuanto a la dependencia de un cuidador. Siempre hago hincapié que en esta materia la actividad del video que ustedes tienen que hacer en la unidad número 4 con respecto a lo que viene siendo la movilidad del adulto mayor, los ejercicios isométricos y isotónicos, pondera bastante en esta materia, sobre todo porque un adulto en situación de cama lo conlleva a otras patologías. Entonces, ¿qué se busca? Buscamos nosotros tener el mayor bienestar para ese adulto mayor. Entonces, que el adulto mayor se pueda valer por sí mismo, estamos hablando de ese bienestar. En el 2002, en Madrid, nace un plan de acción donde todos los países asumen lo que tiene que ver compromisos para poder mejorar el bienestar de esos pacientes adultos mayores. Se habla de a un adulto mayor el que tiene más de 60 años. Entonces, el gobierno federal nace o hace lo que tenemos ahorita nosotros que decíamos del INSABI, o el Seguro Popular que era antes, donde se le brinda un recurso económico al adulto mayor para subsanar algunas necesidades. Hay algunos adultos mayores que no tienen una pensión, por ejemplo, que no fueron trabajadores, fueron amas de casa, y pues en situaciones muy específicas el gobierno a nivel nacional pues implementa a través del INSABI el que se le brinde al adulto mayor un aporte económico. Vean en el año, lo que se daba en el año 2011, 900 pesos mensuales al adulto mayor, y el beneficio, hablando de más de los pacientes, hablando del sexo, la gran mayoría eran mujeres comparados con los hombres. Pregunto, ¿por qué más mujeres adultas mayores que hombres? Yo, am, ¿no será porque la mayoría de las mujeres se dedican a lo que es ser ama de casa, además de que la mayoría, bueno, de las adultas mayores de antes no contaban con muchos estudios como lo hacen las mujeres ahora actualmente? Ok, perfecto. Vamos a ver en el transcurso de las próximas semanas lo que vienen siendo las enfermedades propias de la vejez y vamos a englobarlas por sexo, por ejemplo. ¿De qué se mueren más los hombres adultos mayores? Pues tenemos el cáncer de próstata, tenemos el cáncer de pulmón. Sin embargo, una de las situaciones relacionadas en cuanto al por qué tenemos más mujeres que hombres es por el número de accidentes que suceden con motivo del trabajo en hombres. Sin embargo, hablando de las políticas públicas, ahorita la igualdad de oportunidades para realizar diferentes actividades en hombres y mujeres, pues es probable que esa estadística se vuelva más equitativa, o sea, que tengamos más varones y mujeres, o sea, en porcentaje 50-50, hablando de nosotros en esa senectud. El programa es gratuito. Si nosotros viajamos de un lugar a otro, hay un porcentaje de hasta un 50% en descuentos para que el adulto mayor viaje. Entonces, ¿qué buscamos? Pues que el adulto mayor genere derrama económica, no solamente hablando de los cuidadores, sino nosotros vamos a tener lo que viene siendo el que el adulto pueda migrar de un lugar a otro, el que pueda divertirse, el que se pueda sentir útil, el que no esté solamente en situación de cama. Entonces, la normatividad por decreto presidencial en el Instituto Nacional de la Senectud en 1979 tiene varios principios. El objetivo es proteger, ayudar y atender, orientar a la vejez mexicana para que nosotros podamos estudiar sus problemas y busquemos una solución. Este INSEN, que ahorita se llama INAPAM, busca a través de la Secretaría de Educación Pública, si el adulto mayor quiere aprender algo, pues lo puede hacer a través de la CEDESOL, incluso a través de Secretaría del Trabajo, si el adulto mayor quiere trabajar, pues hay algunos, ¿cómo le diríamos? Algunas situaciones para las empresas que los contraten, donde se les dan
un apoyo económico por parte del gobierno para que puedan contratar adultos mayores. Entonces, imaginemos que estas políticas públicas, pues lo que buscan es que el adulto mayor no esté en casa. Recuerden, ahorita con la pandemia, cómo estamos nosotros sufriendo simplemente por estar 24 horas encerraditos. Entonces, imaginémonos un adulto mayor que se acaba de jubilar, que tenía 1 o 2 trabajos, que tenía una vida social y de repente no haya qué hacer porque no hay un ingreso económico, pues para eso lo hace las políticas públicas de ayudar a los adultos mayores que se sigan contratando. Entonces, aquí tenemos la pregunta del millón que venía en el video que compartí del 704, donde les preguntaba que si cómo se llamaba actualmente este Instituto Nacional de Personas Adultos Mayores, y pues lo que se busca es del sector salud al desarrollo social, nosotros tener esto. O sea, no solamente es el INSABI, sino es el INAPAM. ¿Qué buscamos nosotros? Pues buscar al adulto mayor que tenga como objetivo garantizar y que ellos puedan gozar plenamente de sus derechos. Aquí está lo referente al DIF que mencionábamos ahorita. Entonces, hay medidas para nosotros poder lograr esto. Uno de ellos tiene que ver con la educación, con el problema psicológico, con los programas de investigación gerontológica, por supuesto, programas sociales, centros de producción de trabajo, programas económicos. Entonces, todo este conjunto de actividades entran dentro de las políticas públicas para nosotros poder ayudar al adulto mayor a que cumplan, ¿sí?, los ejes constitucionales referente a un buen envejecimiento, ese envejecimiento exitoso que yo les he mencionado desde el principio de esta materia. El conocer los derechos de los adultos mayores para nosotros tratar de abatir lo que viene siendo el maltrato y la discriminación. La protección social, un adulto mayor tiene derecho a los servicios de salud, alimento, abrigo y vivienda. La seguridad económica para una contratación justa, aunque sea adulto mayor, puede desempeñar una actividad y que sea justa y equitativa. El envejecimiento activo y saludable, que nosotros tengamos instalaciones donde el adulto mayor pueda representar su actividad física sin que represente un riesgo para ellos. Por ejemplo, si va a transitar por una calle, que haya rampas, que no haya bordes, que no haya el riesgo de caídas, que represente una oportunidad de actividad física para ellos. Y pues generar una cultura de envejecimiento donde se trate al adulto mayor con dignidad. Referirnos nosotros a los adultos mayores como viejitos o como chatarra o algún tipo de concepto que lo vamos a estar viendo en el transcurso del semestre, pues nosotros como cuidadores pudiéramos en algún momento representar esa persona que obviamente tiene que conocer los derechos de los adultos mayores y los haga valer. Pensemos en positivo con ellos. Entonces, las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que buscan solucionar los problemas y estos problemas deben de ser prioritarios. ¿Alguna pregunta con las políticas públicas hablando del INAPAM y las fechas que les estaba mencionando del INSEN y todo ello? Probablemente la materia de enfermería del adulto mayor también las mencionen. Son temas muy relacionados, nada que ver con la fisiopatología torturadora de los semestres anteriores. Aquí lo que se busca en nosotros generar habilidades para prevenir enfermedades y lesiones en el adulto mayor. Y eso nace, vean, desde cuando, de 1896, nace esta Asociación de Enfermeras de Estados Unidos, que incluso tienen como propósito buscar tanto lo que viene siendo la defensa, como también nosotros identificar y prevenir las lesiones. ¿Cómo lo hacemos nosotros actualmente en México? Pues implementando lo que sería los PAES, las guías de valoración. Entonces, esa Asociación Estadounidense de Enfermeras brinda oportunidades de educación continua. Nosotros aquí tenemos los colegios de enfermería que nos permiten a nosotros afiliarnos de manera local, estatal, nacional, para tener nosotros mayor información y oportunidades para tener nuestro desempeño profesional con nuestros pacientes. Este código de ética y disposiciones de la ANA son varios principios, ¿sí?, que generan competencias. Hablando del código, la enfermera practica la compasión y el respeto a la dignidad, el valor y atributos personales, no solamente al adulto mayor, esto aplica para todos los pacientes. El compromiso principal, para eso tenemos nosotros nuestras prácticas comunitarias, donde vemos al paciente como un individuo
dentro de una familia, como grupo, comunidad y población. Hacemos nosotros lo que nos toca en ese aspecto. Siempre me gusta mencionarles la importancia cuando hacemos ese contexto con nuestros pacientes cuando vamos a las prácticas comunitarias, porque si nosotros vamos haciendo un censo y vemos cuántos adultos mayores tenemos en una comunidad, decimos, ¿sabes qué? Don Pancho, el martes voy a venir a visitarlo. Hoy es martes, ¿no? Entonces vamos a ir el martes a visitar a Don Pancho. Ese día Don Pancho se levantó tempranito, se bañó, se puso ropa limpia, se salió de su cama y se sentó en una sillita afuera a esperarnos. Normalmente, la primera vez que vamos a visitar a un paciente en la comunidad, el paciente está, pues a veces en su cama, viendo tele, no quiere salir, no quiere saber de nada. Pero cuando nosotros les avisamos a esa familia que vamos a ir, por lo menos donde ve la suegra empiezan a barrer para que uno pueda tener acceso y una mejor cara ante nosotros, esa familia. Entonces, eso es algo que nos ayuda a nosotros porque nos permite conocer a la población, a la comunidad, hasta irnos íntimamente a conocer a ese paciente que va a ser nuestro por ese semestre. Hablando de ese código de ética, entonces, busca tener un equilibrio, pero no solamente con el paciente, vea, tiene los mismos deberes consigo mismo para promover la salud y seguridad propia para poder pulularla o poder compartirla con los pacientes. ¿Qué significa? Que ustedes salen el próximo año, hacen su servicio social y después tienen que continuar capacitándose. No pueden seguir solamente con lo que les da la escuela para poder mantener ustedes un nivel de competencia y crecimiento profesional y personal. La enfermera, hablando de este código de ética, sus disposiciones, a través de la acción individual y colectiva, establece, mantiene y mejora un entorno moral y el entorno laboral en condiciones adecuadas para sus pacientes. Entonces, la profesión de enfermería colectivamente puede realizar actividades que tengan que ver con la profesión, integrar los principios de justicia social y también hacia la política. O sea, no solamente es quedarnos en la atención directa con un paciente, sino también tenemos que ver un poquito más allá de qué hay para esos pacientes y por lo tanto nosotros tenemos que inmiscuirnos en la política social para brindar una atención de justicia social hacia nuestros pacientes. Ya había mencionado con respecto a la capacitación, pero vean aquí lo importante también es que la enfermera puede dedicarse no solamente a atender al paciente, sino también a la investigación, a lo que es la educación, administración y por supuesto la práctica profesional de ese binomio que viene siendo el paciente y la enfermera. Hablando de las competencias entonces que nos pide la ANA, tenemos nosotros que reconocer cuáles son las competencias que nosotros hemos desarrollado, las actitudes, valores y expectativas acerca del envejecimiento. Si a mí no me gusta trabajar con adultos mayores, va a ser un poquito complicado entender todo esto. Entonces, hay que hacer las cosas que nos gustan. Hablando de los grupos etarios, pues yo puedo trabajar con pacientes pediátricos. A eso los tengo que desenglobar si son lactantes, si son neonatos, si son preescolares o si son adolescentes. O si voy a dedicarme a la enfermería general, hablando del adulto, los pediátricos, adultos mayores, no importa. Pero tengo que ver si voy a dedicarme a lo que viene siendo la atención del adulto mayor, tengo que generar competencias para brindar y promover un cuidado de calidad. Reconocer la sensación y percepción que tiene el adulto mayor, incorporar a la práctica diaria herramientas válidas para poder yo estimar el estado funcional de mi paciente, el estado físico, cognitivo, psicológico, social y espiritual del adulto mayor. Esto pues prácticamente no lo hago con el neonato, no lo hago con el niño ni con el adolescente. Entonces voy a generar un traje a la medida para mi paciente para poder brindar una atención especializada para este grupo etario. Evalúo las condiciones del ambiente de vida de este paciente, todo relacionado a la senectud, la eficacia de los recursos, el conocimiento que tiene la familia para atender a ese adulto mayor. No significa que voy a tratar a un adulto mayor como si fuera un niño. Ese adulto mayor tiene algunas actividades o capacidades funcionales que tiene, destrezas que yo puedo aprovechar. O sea, yo me puedo capacitar con ese adulto mayor conforme a la experiencia, que él me platique cómo ha estado, cómo le gustan las cosas y ya tener nosotros un equilibrio en cuanto a lo que él necesita. Sí, hay pacientes adultos mayores que les gusta que los apapachen, pero hay otros que les gusta sentirse independientes
y por lo tanto yo tengo que ir buscando qué servicio necesita mi paciente. Puedo tener un adulto mayor de 70 años en situación de cama o un adulto de 70 años que actualmente realiza actividades físicas vigorosas, por ejemplo, que le guste estar trabajando en los maratones y todo ello. Entonces, estas competencias aplican para yo tener al adulto mayor. Pregunta de examen, esa rapidito la van a notar. ¿Cuáles son las vacunas obligatorias? ¿Cuál es la cartilla de vacunación para el adulto mayor? Entonces, ustedes tienen que identificar cuáles son las necesidades de ese adulto mayor. Dentro de las demás competencias está facilitar la comunicación con los pacientes, tanto que se encuentran en situación en el hogar, en un hospital o incluso en centros asistenciales, y asistir junto con los adultos mayores y los familiares para poder lograr esa autonomía cotidiana y que el adulto mayor pueda incrementar su seguridad. Entonces, esas diapositivas se las voy a compartir están en la plataforma, para que ustedes las revisen, y de esto habla ahorita las políticas públicas y lo referente a la ANA. ¿Se dan cuenta? Todo es asistencia humanitaria y social para nuestro adulto mayor, sobre todo hablando de involucrarnos nosotros para tener una mejor práctica, para promover ese envejecimiento exitoso. Y pues aquí están las funciones de la enfermera en el primer nivel de atención de los adultos mayores. Recordemos que en nuestra práctica clínica nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de salud para saber de qué se están enfermando nuestros pacientes y cuáles son sus necesidades. Vamos a contemplar las enfermedades propias del adulto mayor, lo referente a la movilidad, lo referente a la pérdida dentaria, lo que es normal en el adulto mayor que pase. Ojo, hago hincapié, si tengo un adulto mayor no es sinónimo de diabetes, no es sinónimo de hipertensión. Sin embargo, estos factores me van a permitir a mí que yo identifique, vean, en el grado número 3, en el anciano portador de alguna patología. Pero yo puedo tener un adulto mayor sano, puedo tener un adulto mayor con riesgo, pero también puedo tener un anciano frágil. Entonces, en la medida que yo pueda realizar mi diagnóstico para poder contemplar estos aspectos de salud, pues voy a brindar una mejor atención. Tengo un adulto que es solo, un adulto que tiene más de 80 años, uno que tiene más de 60. Entonces yo tengo que valorar, y eso lo voy a registrar a través del PAE. Aplico un proceso de atención de enfermería a la familia, trazando expectativas a corto, mediano y largo plazo. ¿Algún comentario que quieran hacer, jóvenes, con respecto a estas políticas públicas? Ok, si no tienen nada más que agregar, les voy a compartir, repito, el video, ¿sí? Y en la unidad número 0, donde ve bibliografía, ahí vienen estas presentaciones para que ustedes las revisen. Y se dan cuenta, hay muchísima información con respecto a lo que viene siendo la senectud, en este caso la vejez y las políticas públicas en México. Gracias.